Este hombre planteó otra forma de vida. Muchos grandes líderes ha tenido la humanidad. Líderes quienes han contribuido para avances de paz, para contribuir a la equidad y al desarrollo en todos los niveles de la humanidad. Aunque estos hombres hayan aportado en algo a la humanidad, aún así muchos cargan con un vacío en su interior que ellos mismos no pueden explicar. Y lo que vamos hoy a aprender de parte de Dios es que no solamente Dios espera que nosotros contribuyamos a este mundo, sino que también aprendamos de algo más valioso, y es lo que tenemos dentro, en nuestro corazón. ¿Sí? Sin embargo, la humanidad tuvo un hombre que es sobre todos. Vino a desafiar conceptos comunes y ambiguos en todos los campos y en todos los tiempos. No vino solamente a desafiar conceptos comunes, no vino solamente para eso, sino que tampoco vino para imponer, sino mostrarnos otra manera de ver la vida. Sus armas letales eran sus enseñanzas, pero más que eso, su propio estilo de vida para nosotros fue la arma más contundente para todo ser viviente. Y estoy hablando de Jesucristo, claro está, Hijo de Dios, Hijo hombre. Por eso hoy tenemos que hablar de aquella persona que puede cambiar la historia de nuestras vidas. Y esa persona la puede cambiar desde ciertos conceptos que tenemos de la palabra del Señor. Amén. De algunas enseñanzas que están grabadas en las Escrituras. Y quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 9, versículo número 35, si bien me quieres acompañar. Mateo capítulo 9, versículo 35, nos dice la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Fíjese en el versículo 36 lo que nos habla. Y al ver las multitudes, diga conmigo, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas, dice allí, y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Primera clave que tenemos aquí es acerca del liderazgo que tuvo exitoso el Señor Jesucristo. Si en la vida terrenal Jesús fue exitoso, fue por algo que quizás muchos de los líderes hoy ven, pero se hacen los que no vieron nada. Y es la compasión. Diga conmigo, compasión. La compasión fue el éxito que tuvo Jesucristo en su ministerio. El ministerio de Jesús fue exitoso, fue prosperado gracias a que Él vio. Por eso es necesario ver lo que tenemos a nuestro alrededor. Porque si nosotros no tenemos ojos para ver lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, en esta generación, quizás vamos a perder el norte. Vamos a perder el propósito por el cual Dios nos hizo en esta tierra. Y por eso nos dice la palabra que en el versículo 36, que Jesucristo vio las multitudes. Pero Él no solamente se quedó viendo las multitudes, sino que dice la palabra que al ver las multitudes tuvo compasión. ¿Por qué se generó la compasión? Porque Jesús vio. ¿Qué vio Jesús? ¿De dónde comenzó todo esto? Dice la palabra de Dios que Jesús notó que la humanidad estaba perdida. Es por eso. Dice la palabra que Él vio a las multitudes, tuvo compasión. Dice porque estaban estas multitudes desamparadas, dispersadas, como ovejas que no tienen pastor. De allí comenzó la necesidad de una persona
comienza desde que realmente sabe que está perdida, de que está descarriada. Una persona no puede llegar a Dios si primero no entiende que está descarriada. Y eso fue lo que Jesús vio y notó, evidenció un problema. Y el problema era que ninguna de estas gentes tenía que pastor. Ninguna de estas multitudes tenía un apacentador. Por ende, estas personas no tenían el cuidado de Dios y por eso estaban sufriendo las consecuencias al no haber un liderazgo. ¿Saben? Hoy porque la gente gime, hoy porque la gente está adolorida, porque no hay liderazgo. Diga conmigo por favor esa palabra, liderazgo. El liderazgo es aquella persona que ve algo y toma iniciativas. ¿Por qué? Porque tiene recursos, tiene fuerza, tiene salud, tiene vigor, tiene intelecto, tiene la manera de poder proyectar a otros, a llevarlos hacia un lugar. Eso se llama liderazgo. Liderazgo es que una persona que no está en la condición que quisiera esa persona verla y dice, mira, yo sé que la condición que tú te encuentras no es la condición que realmente deberías estar, y yo quiero ayudarte en medio de tu necesidad porque conozco un proveedor, conozco a alguien que te puede ayudar en medio de esta situación que estás viviendo tan difícil. Si están aquí, dígame por favor, sí, amén. No hay cosa más horrible que uno ver a una persona necesitada, una persona que necesita de ayuda y nadie se la ofrezca. Colombia, a miles y miles de millas de China. Si están aquí, díganme sí, amén, me estoy entendiendo. Por eso, hermanos míos, necesitamos líderes en esta iglesia. En Juan 13, por favor, si me acompañas a Juan 13. Juan 13 nos enseña la palabra de Dios, una de las, digámoslo así, una de las últimas reuniones que Jesús iba a tener con los discípulos. Y Jesús sabía que no se le podía pasar esta situación, no podía haber ninguna otra compromiso, ninguna otra situación sin enseñarles la clave y el eje y el centro de lo que es el liderazgo en el cristianismo. No se le podía pasar de ninguna manera. Jesús, cada cosa que hacía, lo hacía con propósitos, con detalles, con explicación. Sanaba a alguien, pero le daba la explicación por qué se dio esa sanidad. Él no hacía las cosas como a la ligera, a la aventura. No, él hacía siempre algo con un propósito real. Quiero decirte que Dios siempre hace algo porque hubo una intención, y la intención de su corazón era por compasión, por amor. Amén. Que es algo que hoy el mundo ya se le perdió, el amor. Juan 13, por favor si me acompañas a Juan 13, en el lavamiento de los pies de los discípulos. Amén. Juan 13, versículo número 2, nos dice la palabra: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos. Diga conmigo, todas las cosas en la mano a Jesús. Por eso él tenía autoridad, y que había salido de Dios y a Dios iba. Ese es el principio de uno de los liderazgos. En el versículo 3 es que Jesús sabía que todas las cosas el Padre le había encomendado. Él tenía poder. Todo lo que él hacía, lo hacía por conducto de sometimiento, porque sabía que el Padre le había conferido todas las cosas y que había salido de Dios. ¿Por qué hago énfasis en el versículo 3? Por lo siguiente, versículo 4. Y dice, se levantó de la cena, porque estaban comiendo, ¿sí? Una cena. Y uno después de una cena quiere solamente que charlar, reír, pasarla rico, ¿cierto? Seguir en la tónica. Pero Jesús hizo algo diferente a cualquier otra reunión que tú y yo nos hayamos sido invitados. Jesús, ¿sabes qué? Siendo él el que los invitó, hizo algo sorprendente.
Dice, le había dado se levantó de la cena y se quitó su manto. Tomando una toalla, ¿se la qué? Se la ciñó. Se ciñó la toalla, se la puso. ¿Y qué hizo? Luego puso agua en un lebrillo, ¿sí? Comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, como un poco legalista, le dijo: Pedro, Señor, ¿tú me lavas los pies? ¿Tú me vas a lavar los pies? Respondió Jesús, le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo, Pedro. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Le está diciendo: lávame todito. Lávame todo, porque yo soy un hombre perdido. Yo soy un hombre que necesito ser restaurado, santificado. Necesito tu paz, necesito tu santidad. Jesús, lávame todo, no me laves tan solo los pies. Y fíjese lo que le responde nuestro Señor. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. ¿Qué estaba diciendo Jesús en esa tónica? Estaba diciendo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. Hay un lavamiento que Jesucristo ha hecho en cada uno de los presentes creyentes. Él ha hecho una obra de regeneración, una obra donde ha existido purificación de parte del Espíritu Santo, que nos ha lavado de nuestros pecados. Una vez que Jesucristo vino a una persona, debemos creer que esa persona, una vez recibió a Jesucristo, confesó su pecado, se arrepintió de su pecado, recibió y aceptó a Jesucristo como Señor y Salvador. Debemos creer que esa persona, en ese momento, su vida ha sido ¿qué? Purificada, ha sido perdonada. De ahí, escuchen, de ahí es que la persona tiene un desafío de que lo que recibió no lo pierda, no lo defraude a Dios. Porque podemos pensar que una vez que Jesús ya hizo la obra en mi corazón, la obra de purificación a través de su Santo Espíritu, podemos pensar: ya lo conseguí. No, es ahí donde comienza todo, en su caminar. Por eso Jesús le dijo a él, mira lo que dice el versículo número 10, el que estamos en este contexto: si no lavarse los pies. ¿Por qué? Porque los pies es símbolo de nuestro caminar día a día. Nuestros pies deben ser lavados día a día. Por donde tú vas, necesitas lavarse los pies. Necesitas mantener siempre tu conciencia limpia por donde estás yendo. Porque sí, es verdad, recibir a Jesús, pero ahí es, digámoslo así, el tema de seguir nuestra vida siendo limpios. Y nuestra limpieza, debemos cuidarnos de cómo andamos en esta vida. Por eso Jesús dice: solamente necesitan ser lavados, es que sus pies, porque los pies es lo que nos dirige hacia el mal o hacia el bien. Cada uno de nosotros tenemos que entender que la salvación es personal. La salvación no es de una iglesia, la salvación viene personal, es usted con Dios, es una relación con Dios. Usted es quien mantiene esta unidad con el Espíritu o quien se aleja de la unidad del Espíritu. Usted es quien decide. Yo no decido por ustedes, ni ustedes deciden por mí. Si están aquí, ustedes son los que deciden seguir a Jesús. Si su papá no busca a Dios, o si su esposa, su cónyuge no busca a Dios, es su decisión. Si están aquí. Por eso Jesús le está hablando a ellos. Porque Pedro pensaba: lávame todo, mi cabeza, mi corazón. Y Jesús le dijo: no, lo único que tú necesitas es estar lavado todos los días tus pies. Porque tus pies muchas veces se mugran. Tus pies muchas veces van por caminos donde hay suciedad,
donde hay aguas putrefactas. Tienes que guardarte donde vas, cómo tú te diriges. Si están aquí, hermanos, díganme sí, amén, por favor. Versículo número, vamos a saltar hasta el número 13, por favor. Vosotros me llamáis maestro. He lavado vuestros... dice, vosotros me llamáis maestro y Señor. Y decís, bien, porque lo soy. Fíjense que Jesucristo nunca les dijo a ellos, no me sigan llamando maestro ni Señor. ¿Saben que la palabra maestro era rabí? Y solamente había, digámoslo así, como una posición, un liderazgo que solamente se le daba rabí. Y eran aquellos que conocemos que eran los eruditos en aquellos entonces. Aquellos que enseñaban la palabra de Dios en las sinagogas. A ellos se les llamaban rabí. Pero esa palabra que sigue ahí, Señor, no la habían nunca ellos dicho de su boca. Pero la palabra Señor nunca la habían dicho ellos de su boca. Para esa palabra era nuevo para ellos, porque solamente ellos le decían Señor al Señor de la creación, pero nunca Señor a un hombre que estaba dentro de ellos. Y fíjense en algo muy hermoso, y es que Jesús nunca les reprochó a ellos el que le dijeran maestro y Señor, porque antes los elogió y le dijo, bien decís. Por eso él mismo reconoció su poder, su dominio, su verdad ante sus propios discípulos. Él nunca le reprochó aquella cosa. Dice, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado. ¿Qué dice ahí? Ejemplos he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Jesús es nuestro ejemplo. Y Jesús nunca dudó en qué, en rebajarse aún con tal de que levantase un liderazgo de categoría. Hay personas que no se bajan de su posición, de su liderazgo. Ay, no, ¿qué tal? Pero Dios nos enseñó a través de este ejemplo. Dijo, si yo, que soy el Señor y el Maestro, he hecho esto, miren cómo lo pone, versículo número 15, vosotros también hagáis. O sea, aquí no hay títulos, aquí no hay joyas, aquí hay gente servidora. Ese es el verdadero cristianismo, y dirigirlos hacia la luz inmarcesible, la luz resplandeciente de nuestro Señor Jesucristo. Cuando sencillamente denle un fuerte aplauso al Señor, por favor. Déselo fuerte. Vamos, más fuerte. Así es. De eso se trata. Versículo número 16. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor. Ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si la hiciereis. No solamente es, hermanos míos, hermanas, de saber que debo servir, sino es hacerlas. Porque una cosa es ser bienaventurado porque vivo algo, y otra cosa es bienaventurado es el que las hace. El que las hace. Yo siento que esta iglesia Nueva Vida necesita crecer en esta área, en el servicio, en el amor a Dios. Porque ¿cómo vamos a expresar nuestro amor hacia alguien que decimos que amamos si nuestro corazón no hace realidad en hechos aquello que decimos que amamos? ¿Cómo voy a decir yo amo a mi esposa si yo no le sirvo, si yo no trabajo, si yo no la mantengo digámoslo así, con las necesidades básicas que ella necesita? Si están aquí, díganme por favor sí, amén. Ayúdenme a predicar hoy. Eso ha puesto Dios un fuego a mi corazón, hermanos míos. Por eso yo, cuando comencé el servicio a mi Dios, yo dije, Dios, yo no quiero pastoreos,
Yo no quiero títulos. Yo no quiero, inclusive le dije a Dios, yo no quisiera vivir por salarios. No quiero vivir por un salario. Porque muchas veces lo que hace ese tipo de cosas es quitar mi crecimiento en el desarrollo del servicio a mis hermanos. ¿Cuántas personas se hacen llamar apóstoles? ¿O cuántas personas se hacen llamar el ungido de Dios, pero nunca se bajan de la plataforma a servir a la gente? Por eso, este año, el año pasado, hicimos un nuevo planteo, una nueva reestructuración, reformación dentro de nuestra iglesia cristiana. ¿Y sabes cuál fue? Es de que vamos a dejar de seguir poniendo gente a predicar si no sirve primero. Aprendamos a servir. ¿Cuántos dicen sí, amén? Vamos a aprender a servir, iglesia. Por eso una de las frases, lemas que hoy en día se habla mucho, y es la cual, no sé si ustedes sabían, pero ese lema: quien no vive para servir, no sirvió para vivir. Quien no vive para servir, no sirvió para vivir. Juan Bosch nos dijo eso. Juan Bosch es aquella persona que dijo: aquella persona que no sirve es una persona que nunca supo por qué vivió. Porque al fin y al cabo, ¿para qué vivimos? Vivimos es para que estemos pendientes del que está a nuestro lado. ¿Qué necesitas? Nosotros, siendo hombres y mujeres espirituales, podemos brindarle asesoría a una persona que lo necesita. Si están aquí, hermanos míos, una persona que se la pasó toda la vida esperando de los demás, esa persona nunca supo vivir, porque no hay cosa más deleitosa, se los confieso, no hay cosa más hermosa de poder servir a alguien y ese alguien demostrar amor, alegría, lloro cuando se ha servido, cuando esa persona le dice gracias por lo que hiciste. No hay cosa más hermosa, hermanos míos, de poder nosotros ser herramientas útiles, servidores a otra persona que estaba esperando que llegáramos con la bendición. Se los tengo que confesar. ¿De qué sirve un pastoreo y yo no le sirva a la gente afuera? ¿De qué sirve yo predicar? Perdóname que le diga. ¿De qué sirve yo venir ante ustedes y decirles la palabra de Dios dice, y yo no sirva a la persona que está allá llorando, que está allá adolorida, cuando yo tengo la verdad, y la verdad es Jesucristo? Por favor, levante sus manos y dile: Señor, ayúdanos. De verdad, hermanos, esto no se trata solamente de cumplir algo más en la vida, de venir a una iglesia cristiana, escuchar palabra. No, usted tiene una responsabilidad, y la responsabilidad es con el Señor, no con el hombre. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Por eso que Jesús, en una ocasión también, viendo a dos hermanos que estaban discutiendo, comenzó todo esto por dos personas dentro del liderazgo de la iglesia del Señor. Comenzaron discutiendo quién sería el mayor y quién estaría a la diestra del Padre. Comenzó la discusión. ¿Por qué? ¿Por qué comenzó esto? Porque comenzaron ellos a compararse. Eran los 12 y ellos decían dentro de sí: bueno, cuando partamos, cuando se nos sea delegado los reinos, ¿quién estará a la diestra del Padre? Y hubo una altercación que inclusive una mamá fue la que comenzó todo esto. Señor, ¿quién estará delante del Padre a la derecha? Y mujer, eso no le corresponde a usted, eso es de mi Padre. Y luego Jesús termina con estas palabras. Eso está en Marcos 10, versículo 42-44. Jesús les dijo a cada uno de ellos, los llamó y le dijo: ¿sabéis que los gobernantes en esto los gobernantes de esta tierra son tenidos como los que enseñorean las naciones? ¿No es cierto? Sí. Los presidentes se enseñorean de sus tierras, ¿no es cierto? De todos ustedes. ¿No es cierto que los alcaldes, los senadores se enseñorean de ustedes, no es cierto? Sí. Y ellos dicen: sí, Señor, pero en vosotros no será así. En ustedes no será así. Ninguno
de ustedes se enseñoreará de ninguno de ustedes. Dice él, pero no será así entre vosotros, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. ¿Quién quiere ser grande? Bajando las manos. ¿Quién quiere ser grande? Porque ustedes comenzaron todo este altercado, ¿no? Ustedes comenzaron con esta discusión. ¿Quién quiere ser grande? Ninguno. Ya Pedro decía, no, ya, calmémonos. Yo no quiero ser servidor de este que me está quitando el liderazgo. Y sigue diciendo él, y el que de vosotros quiera ser el primero, será siervo de todos. Miren, hermanos, estos versículos que hoy estamos hablando son versículos claves en nuestro liderazgo en todo sentido. En su casa, en sus labores, en la iglesia. Es clave. Es clave. Y oramos por esa persona. ¿Ustedes están aquí, hermanos? Amén. Ese es el propósito de Dios. Ahora, versículo número, dice allí también, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Jesucristo para qué vino a esta tierra? ¿Para qué? Para servir y no para ser servido. Hay personas que sí se sienten como que en la necesidad de ser servidos. Nuestra iglesia no es así. La iglesia primero, trabajamos para servir al que lo necesita. Al que necesita. ¿Sí están aquí, hermanos míos? Jesucristo siendo Dios, imagínense, Dios no se rebajó, porque es que se rebajó. Siendo Él, escucha, siendo Él el que nos creó a su imagen y semejanza, siendo nosotros criaturas, porque somos criaturas hechas por Él. Imagínense, Él siendo dueño, el amo, el Kyrios, el Adonai, el Señor de la tierra, siendo Él Dios Todopoderoso, esperando que más bien las criaturas le sirviesen y la adorasen, Él se rebajó y dijo, yo les sirvo a ustedes. Eso es impresionante. Esto es de locos. ¿No les parece? No, verdad, pregúntese, ¿no les parece eso? Es que esto es de locos. ¿Cómo siendo Él tan grande, inimaginable, esta creación tan perfecta es, y Él venga a servir a simples hombres y mujeres pecadores? Porque somos pecadores, todos aquí somos pecadores, y que necesitamos la gracia de Él para ser perdonados y ser rescatados. Su Hijo Jesús nos enseñó en Mateo 22. Mateo 22, por favor, si me acompañas a Mateo 22. Mateo 22 nos dice la palabra, versículo 36-39, uno de los versículos claves del gran mandamiento. Un hombre dentro de los fariseos le hace una pregunta y le dice este intérprete de la ley para tentarle, diciendo, versículo número 36, maestro, mire que le llamó maestro, mas no le llamó Señor, porque no estaba este hombre reconociendo a Jesús como plena autoridad. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento? Muchas leyes tenemos en nuestra ley, pero hay uno solo que es el grande de todos. ¿Cuál es? Dínoslo. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios. Mire que le dijo, amarás al Señor tu Dios, porque nunca este hombre comenzó, nunca le dijo, no le dijo Señor, sino fue con maestro. O sea, era un hombre que vivía su vida como cualesquiera, no le importaba a Dios. La vida me vale, conozco a Dios, pero dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Esto era nuevo para ese hombre, la palabra mente, porque ¿cómo uno puede amar a Dios en su mente? Es difícil. Eso está escrito en el Deuteronomio, pero este hombre, al ver eso, dijo, con mi mente eso es imposible, porque con mi mente peco cada momento. ¿Cómo puedo amar a Dios? A través del Espíritu de Dios y a través de una mente transformada, regenerada, a través de la palabra de Dios. ¿Es posible? Sí. Solamente cuando dejamos de ver y de probar tanto pecado en este mundo.
Pero sí es posible vivir una vida con una mente que ame a Dios. Es posible cuando dejemos de estar tan encerrados en nuestro pecado, de estar viendo lo que no tenemos que estar viendo en la televisión. Hay cosas en la televisión que nos proyectan, y esas cosas queda como un virus, queda como un bicho ahí, como que y vas a ir a orar y como que ya no tienes como fuerza, pierdes el vigor. Como que pasó aquí, es porque te dejaron un bicho en tu mente y bajó a tu corazón. Por eso tu alma se esfuerza para amar a Dios. Por ejemplo, cuando en la adoración ahora que estamos haciendo, es importante, hermanos míos, que usted se conecte con Dios. Haga el esfuerzo, porque en la semana usted se ha conectado con muchas otras cosas que no son Dios. Y ustedes saben lo que estoy hablando, no son Dios. Y usted se ha conectado quizás con la música del vecinito allá y que le recordó el viejo mundo. ¡Epa! ¿Sí? Se le va la mente por allá. Haga el esfuerzo, que venga a la iglesia levantando manos y ore a Dios con toda su fuerza y con todo su amor. Amén, porque en la casa quizás no lo tenemos. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué le está diciendo Jesús? Le está diciendo, sabes que el primer mandamiento consta de esto: amarás al Señor con toda tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu alma y con toda tu mente. Lo sabes. Pero el segundo quizás no lo has entendido. Y el segundo, ¿sabes de qué consta? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, el amor que tenemos hacia Dios lo debemos reflejar también para otros. Si nosotros como creyentes no tenemos amor por el prójimo, significa que el amor de nosotros hacia Dios no es verdadero. No es verdadero. Si yo digo que amo a Dios pero odio a esta persona, significa que mi amor por Dios no es verdadero. Y sabes, el prójimo, ¿qué palabra se desarrolla de allí? El prójimo viene siendo el enemigo. El prójimo representa el pecador. El prójimo representa al estafador, al mentiroso, al lujurioso, al que tiene problemas con la marihuana, al que tiene problemas, adicción al alcohol. Todos esos son el prójimo. Recuerdo una vez una hermana me decía: pastor, tengo en mi cuadra se hicieron todos los marihuaneros del barrio. Pastor, y yo no le voy a hablar a ellos. Justo ellos son los que necesitan. Yo no voy a hablar porque de pronto si les hablo, usted ya sabe, se me van metiendo y me violan a mi hija. Y mi hija tiene 13 años. Yo, justo eso es lo que Dios necesita, que tú les hables, porque hay poder en el nombre de Cristo Jesús. El problema es que como que el diablo nos ha cegado para no ver la realidad de Jesús. Ahora, si nosotros, aquí es donde vengo a hacerles un planteamiento, por favor, si me escuchan en estos tiempos. El amor se traduce en compartir el evangelio con respeto, seriedad y juicio. ¿Qué quiero decir con eso? El evangelio no es para tomarlo como de charla. El evangelio es serio, porque es tan serio porque, ¿por qué? Porque se trata de un alma, de la salvación de un alma. Es por eso que nosotros somos serios en lo que estamos haciendo. Y usted me verá a mí serio en la predicación, pero es que se trata de las almas. Se trata de almas. Y cuando se trata de almas, hermanos, esto es de seriedad. Esto no es vender ropa. Esto no es esto no es una mercadería. Si fuera una mercadería, ya se lo había dicho. Si esto fuera como la farmacia que hay al frente, se lo hubiera dicho a ustedes. Pero esto no es una mercadería. Esto es un lugar donde se entrena a la gente a llegar al cielo. Y ustedes son los que deciden si están aquí o no. Díganme sí, amén, pastor, está entendiendo. O sea, que cuando comparto el evangelio, estoy demostrando el amor que le tengo a esa alma. Cuando comparto el evangelio, estoy hablando la verdad. Y la gente necesita la verdad. Aunque tú no lo creas, la gente necesita verdad.
La verdad, aunque les duela. Hay personas que dicen, pastor, yo no le voy a decir nada a ella para que no se me ofenda y dejemos de ser amigos. Mira, prefiero que se ofenda, pero que el día que yo esté compareciendo ante el tribunal de Cristo, Jesús me diga, librado Gustavo de esa hermana llamada Natalia. Librado Gustavo de esa alma llamado Alberto. Librado eres, Gustavo, tú no tienes nada que ver aquí. Tú le hablaste, por lo tanto mi gloria está contigo. Tú ven aquí a ser recompensado. En este mundo no vamos a ver quizás muchos recompensados, pero espéralo allá en el cielo. Espéralo en el cielo. Háblale a esa persona. Yo no sé hoy por qué Dios me está poniendo tan fuerte. Es que alguien necesita escuchar la verdad. Alguien necesita escuchar la verdad de Jesucristo, de un verdadero arrepentimiento. Amén. Como función, Juan 3:21. Quiero regalarte rápidamente porque se me fue el tiempo. Juan 3:21. Esto es impresionante, el tiempo. Juan 3:21. Solamente tengo menos de 5 minutos. Juan 3:21. Juan capítulo 3 versículo 21. Juan 3. Fíjate lo que dice. Dice: mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Mas el que practica la verdad viene ¿a qué? A la luz. Pero yo les voy a hacer una pregunta, y a todos los que nos están viendo allí en esta oportunidad. ¿Cómo tú vas a esperar que alguien practique la verdad si ni siquiera la sabe? Si alguien no se la ha expuesto. ¿Cómo tú esperas que tu familia practique la verdad y que vengan al conocimiento de Jesucristo si no hay un hermano, una hermana, una tía, un tío que venga a una iglesia cristiana, que tenga el conocimiento y se la pueda expresar en palabras a esa otra persona que no conoce todavía del Señor? Ellos necesitan la verdad, por eso ellos están en tinieblas. Están en tinieblas porque están practicando la mentira. Pero cuando practiquen la verdad, gracias a que tú le has hablado, gracias a las oraciones que tu mamá, papá, tu esposo, esposa estás haciendo, ellos van a llegar a la luz. ¿Cuántos dicen sí amén a eso? El que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Aleluya. Son hechas en Dios. Los invitamos a que ustedes tengan realmente, hermanos míos, la valentía, la osadía, la tenacidad y la responsabilidad. Si verdaderamente dices amar a esa persona, dale a conocer a Jesús. Nosotros queremos ganar a la gente comprándolos con el mundo, y ellos nunca van a llegar porque usted sigue todavía trabajando con el mundo. ¿Sabes qué? Muchas de las personas que todavía no han llegado de su casa, y se los digo con todo amor porque eso me pasó a mí, muchos de nuestros familiares que no han llegado a Jesucristo es porque seguimos practicando la mentira. Se lo digo por experiencia propia. Mi familia no llegaba a Cristo porque yo todavía seguía practicando la mentira. Seguía estafando, seguía mintiendo. Y quizás por eso tú estás diciendo, pastor, ni siquiera yo soy salvo. Yo en mi caso soy una nueva criatura. Porque todavía sigues con tus andanzas. Aquí estamos, Señor.